¿Qué tal si todo eso que te decís es para de esa manera seguir sin hacer lo que corresponde que hagas? ¿Qué tal que todas esas historias nacen y tienen tanta capacidad de expandirse? Porque todo eso que vos creás como una realidad alternativa es la manera en la que vos podés seguir haciéndote creer de que estás en lo correcto, de que el modo en el que estás haciendo las cosas es el modo que te lleva a estar mejor. Lo que realmente sucede cuando una persona se cuenta algo o quiere encontrar la explicación o quiere que eso que está pasando tenga un sentido y ella le encuentra la manera de explicarlo para de esa manera que sea lo mejor que le puede pasar, pero no lo hace de igual manera para las cosas que no le gustan. Para las cosas que no le gustan cambia su forma de encarar la cosa, de cómo interpretar la realidad. Y ahí es donde está justamente la pieza fundamental de la comprensión. Porque para lo malo usas una interpretación y para lo bueno usas otra. Que justamente lo bueno y lo malo al final lo estás distinguiendo por no tengo que cambiar o tengo que cambiar. Si no tengo que cambiar es lo bueno y si tengo que cambiar es lo malo. Ese es el modo en el que te construís una forma de vivir limitada. ¿Por qué? Porque estás constantemente vos fabricando la historia que mejor cuadre con todo lo anterior. En lugar de simplemente dedicarte a vivir, lo que te dedicas es a poder convencerte de que las cosas como son, como te gustaría que fueran o como para vos son las cosas. Y eso termina generando que no estés cada vez más libre. La libertad justamente comienza donde terminan tus explicaciones, donde terminan tus justificaciones, donde ya no existe un por qué lo hago. Porque cuando estás haciendo algo por algo, lo que estás estableciendo es una condición. Si yo lo hago, o ¿qué voy a tener yo a cambio? Eso es la premisa básica y es lo que hace que vos estés interesado en hacer o no hacer algo. Pero todo ronda en función de que si eso que haga me va a permitir no cambiar o voy a tener que cambiar. Porque ahí es donde está y donde yace la justificación y la forma de crearse una forma de limitarse a sí mismo. Limitás en el momento que elegís contarte una historia en la cual vos no tengas que cambiar. Y eso, dicho de otra manera, es que vos no tenés que ser el protagonista de la historia. Siempre vas a ser el protagonista, pero vos te vas a contar una historia en la cual vos te hagas creer, te convenzas de que vos no sos la persona que lleva a cabo todas las acciones y todo lo que le sucede. De esa manera es como podés estar por siempre en esa misma situación, porque vos te contás algo que te permite seguir manteniendo tu misma narrativa, tu misma forma de ver las cosas que solamente crees vos que es útil, pero que justamente te va llevando a más limitarte. La limitación que vas sintiendo es lo que no le atribuís a tu historia, a la que te estás contando. Justamente se lo atribuís a otros factores
Pero es por esa razón es que estás justamente en ese circuito de contarte una historia distinta a la que para que reemplace a lo que realmente es. Por eso es que te sentís cada vez más en una posición inferior, en una posición de menos posibilidades, de más tener que estar justificando lo que pasa, lo que vas a hacer. En definitiva, te volvés una persona presa de sus propias explicaciones. Y por eso es que lo que tenés en tu vida es una vida de menos posibilidades, de menos oportunidades. Quien se da justificaciones lo que tiene es una vida de problemas, tiene una vida llena de situaciones que quiere evitar. Y eso es lo que es la base de no poder vivir libre. Dicho de otro modo, de no poder vivir. ¿Por qué? Vivir implica que vos estás eligiendo cada cosa que querés que suceda, cada cosa que querés en tu vida. Esa es la base. Y cuando vos sos la persona que sabe que ella es la que genera todo lo que sucede en su vida, se vuelve dueña de su vida, y eso significa que sus posibilidades, que su visión, que todo lo que es para esa persona se da. Solamente es cuestión de cambiar tu forma de interpretar las cosas para de esa manera dar el gran paso. ¿Por qué? Porque hasta no hacer eso, lo único que vas a seguir haciendo es contándote algo que no es, para de esa manera poder seguir viviendo en esa forma de vivir en la cual vos no querés, pero es lo menos peor que tenés. Y ahí es donde está que lo que querés mantener es tu historia, querés mantener la narrativa de siempre. Y esa es la razón por la cual nada va a funcionar de lo que vos querés que pase en tu vida. Nada va a cambiar realmente, porque vos estás manteniendo la misma estructura sin dar ese paso a cambiar todo. Que lleva realmente a que estés cada vez más atrapado, más apresado, más limitado, es que todo le tenés que encontrar una explicación, un porqué. Y por eso es que estás constantemente buscando esa información que permita, porque acá está el detalle, que permita que la narrativa que vos tenés siga. Porque si no encontrás esa información y no la encontrás rápido, vas a tener que encontrarte en esa posición de cambiar, de que sí o sí vos vas a tener que tomar la decisión de que lo que estabas haciendo ya no lo podés aplicar, ya no tiene sentido. Y ahí es donde vas a justamente llevar a cabo lo que viniste a hacer y lo que tenés que hacer. Mientras tanto vas a estar padeciendo. Todo lo que sucede cuando no estás asumiendo tu rol, tu posición verdadera, es que estás en una historia de otro, en una historia falsa, en una vida de otro, en justamente las reglas de otro. Porque quien está mirando para otro lado, cuando tiene que mirar para él mismo, es quien solamente puede contemplar que lo que la vida, que lo que es para él, es lo que es para ese otro. Y por eso es que no puede entender y no puede vivir todo lo que podría vivir, todo lo que tendría una vida en donde todos sus deseos se cumplieran. Los deseos cumplidos son simplemente un cambio de actitud hacia la vida. Lo que sucede cuando uno comprende que todo lo que le pasa es porque viene de él, de la actitud que tiene ante las diferentes situaciones, y él siempre elige lo mismo, que es
saber que Él es el que lo está llevando a cabo, que Él es el que ocasiona eso, cuando comprendes eso y lo asumís como la única forma de vida, como tu estilo de vida, como tu forma de ver, como tu filosofía de vida, como quieras decirle, es que vos tomás una posición de protagonista y al comportarte como lo que realmente sos, es que las cosas funcionan. Es incómodo al principio porque justamente tenés que pasar ese lapso en el cual estuviste sin asumir ese tiempo, sin asumir eso. Pero al pasar esa barrera, todo se pone mejor. Lo que sucede cuando vos sos alguien que asume las cosas, que se pone en el asiento del conductor todas las veces, no una o dos, todas las que están en su vida, y además luego cuando ya comprende que funcionan las cosas así, genera situaciones en las cuales él se tenga que poner en el asiento del conductor porque justamente tiene que estar ahí, es cuando empieza a cambiar, es pasar como de no querer sentarse en el asiento del conductor a generar situaciones en las cuales son tan comprometedoras que requieren todo del conductor. Y ahí es donde cambia, se da vuelta todo y hace que vos te transformes en otra persona. Lo que sucede es que pasar de ser alguien que va en la ruta y que lo que quiere es evitar los problemas, que quiere es evitar el tener que andar resolviendo situaciones que lo comprometen, eso sería cuando estás evitando vivir y cuando estás justamente creando una vida de limitación. Su opuesto es la posición de ser alguien que genera situaciones en las cuales él tiene que sacar a relucir sus capacidades de conducción, de resolver. Y eso es lo que lo va desarrollando cada vez más. Por eso que la mejor de las posiciones y la mejor de todas las actitudes es ser el protagonista, ponerse en el asiento del conductor y crear situaciones que a vos te comprometan. Comprometedora, más complicada es la situación, más obstáculos tiene, más situaciones diferentes, desconocidas tiene, mejor. Porque eso es lo que justamente de no resolverlo es que morís, lagueás, caes. Y es porque justamente de eso se trata. Que vos caigas, te des cuenta de lo mal que pensabas, de lo mal que creías. Y cuando pasa eso, ahí es cuando la ficha cae. Y cuando comenzás a cambiar realmente, a dejar todo lo que no sirve, todo lo que no sos. Y ahora utilizar todo lo que es tuyo y lo que sos. Por eso es que vivís la vida que querés. No hace falta hacer algo extraordinario, simplemente es tener una vida extraordinaria. Y cuando tenés una vida extraordinaria es que estás constantemente buscando la situación incierta, la situación que te comprometa, la situación que te ponga a vos en aprietos, que te haga sentirte que realmente estás muriendo. ¿Por qué? Porque quien está muriendo y la única cosa que está realmente y la única que puede morir es tu manera de pensar, tu narrativa, tu cuento, tus justificaciones, lo que vos crees que como son las cosas. Eso es lo único que cae. Y eso es lo que vos crees que estás muriendo y que estás perdiendo algo de vos. Sí, lo que estás perdiendo es justamente la vida que no querés. Estás ahora realmente haciendo las cosas como las tenés que hacer y como las tenías que haber hecho hace tanto tiempo. Todo se trata de cambiar vos, de tomar esa actitud, esa posición en la vida en la cual sos el que decide, sos el que elige cambiar él, no el que está buscando la manera de justamente que
cierre su narrativa, su cuento, para de esa manera poder seguir viviendo en una realidad alternativa, en una forma de ver que solamente le cuadra a él, pero que, como comparte con otros, cree que es real, que es verdad. Y eso es porque vos podés contarte lo que vos quieras, pero el que vive en la limitación sos vos. Justamente el no comprender que por elegir las cosas que has elegido te ha llevado a donde te ha llevado. Es como cuando vas a emprender un viaje. Vos vas a elegir el camino que vas a querer ir a ese viaje, y vos elegís el destino, y vos vas a ser el que va a estar caminándolo. Entonces, si vas a elegir el camino, si vas a elegir el destino, vas a asumir que sos quien construye y hace todo ese camino. De ahí es que justamente no hay algo que justifique que todo lo que está pasando lo estás eligiendo vos, lo estás diseñando vos, y fue parte de tu elección todo. Justamente el comprender que las cosas que te están pasando son todo parte de las elecciones que vos haces y que hiciste. ¿Por qué? Porque es toda una cadena. Las elecciones son una cadena de cosas que has hecho previamente y que hoy te encontrás en esa posición. Que no significa que esas cadenas te determinan. Solamente es que vos las dejes ir a todas esas elecciones que hiciste, pagues el precio que tenés que pagar porque no estuviste eligiendo de la manera correcta, porque sí que tenés una manera correcta. Esa manera correcta te hubiera llevado a estar en la vida que vos querés desde el principio, pero como no lo hiciste, estuviste justamente generando las historias alternativas y que ahora te llevan a estar en una deuda, y esa deuda la tenés que pagar. Si no pagas esa deuda, vas a seguir estando como estás por siempre y se va a empeorar todo. Por eso que el camino no hay otro, no hay dos. Estás justamente pagando esa deuda o estás generando más deuda. O dicho de otro modo, o estás haciendo la vida que querés o estás haciendo la vida que no querés. La vida que no querés es justamente todo eso que vos te contás, que vos estás, por eso justamente estás tan motivado en generar historias, porque esas historias te hacen a vos tener sentido en la vida, pero es lo que justamente le da sentido a la vida que no querés. Por eso es que todas las justificaciones. Y si no tuvieras esa forma de vida, tendrías la vida que vos querés, y en esa vida no estarías justificándote. Ese personaje de esa película no anda todo el tiempo pensando, justificándose, tratando de encontrar la explicación. No la busca, actúa, vive. Y por eso es que es libre. Y de eso no se trata, que cuando vos sos alguien que está justamente viviendo su vida, que no significa que no le sucedan cosas, significa que le suceden cosas que él mismo las provoca y que él mismo las resuelve. Porque ahí está que justamente él está resolviendo, te hace a vos otra persona. Y ese cambio es justamente el desarrollarte a vos, el vivir en la vida que querés. Porque el vivir en la vida que vos querés es simplemente ser esa persona mejor que la que eras antes. Ser esa versión que, de no haberte pasado eso y no haber tomado la decisión que tomaste a partir de eso, no hubieras llegado a ser. Simplemente que la persona que tiene la mejor vida es la persona que más expuesta a situaciones que la llevan a un replanteo constante de su forma de ver, y que ella elige el camino correcto, que es dejar todo lo que no es, elegir el tener que cambiar, que eso significa que tenga que sacar todo lo que no es, lo que justamente creía que eran las formas en las que se vivía, pero que ahora está eligiendo realmente
lo que es igual a lo que como es. Lo que, dicho de otro modo, sería, las cosas son como son de una manera, ¿sí? Esa situación es como es. Ahora, cuando vos la ves como realmente es la cosa, es cuando vos alineás esas dos partes y ahí es cuando estás viviendo en la dirección hacia la vida que vos querés. Mientras tanto, lo único que haces es limitarte. Una persona que no está viviendo la vida que quiere se está autolimitando con sus justificaciones. Está contándose un cuento que le cierra a ella. Porque de esa manera es la única manera en la que puede llegar a seguir viviendo de eso. Porque lo que está haciendo es justificando todo lo que no quiere hacer para cambiar. Es decir, no quiere justamente asumir su posición, no quiere invertir, jugársela por él, pero justamente de ahí es donde van a venir miles de explicaciones para justificar todo lo que no hace. Dicho de otro modo, no hace lo que corresponde, lo que tiene que hacer. No se quiere poner en el asiento del conductor. Y por eso es que no tiene la mejor idea que contarse un cuento para de esa manera contentarse. En lugar de simplemente aceptar que eso es lo que él provoca, que eso es lo que está en sus manos, que eso es lo que tiene que ver con él, se cuenta algo que lo convenza. Por convencerte de cada cosa que te pasa, es que te pones cada vez más en la posición en la que te vas cerrando, se va acotando todo. Vas teniendo menos de las buenas oportunidades y vas teniendo cada vez más de las oportunidades, o mejor dicho, vas teniendo las peores cosas que te pueden pasar en la vida, te van pasando porque crece tu nivel de justificación. Por eso que más te justificas, más van a haber situaciones que no te gusten, que van a ser situaciones en las cuales cada vez más estés más limitado. Y esa limitación te va a llevar a más explicaciones. Y por eso que es el modo de encerrarte. La única manera en la que podés llegar a salir es dar un paso a soltar todas las formas de ver que vos sos la persona que se saca que agarra y que cree que no es el responsable. Mientras que vos creas que no sos el responsable de lo que está pasando en tu vida, todo eso va a llevar a que construyas una historia alternativa en la cual vos no sos esa persona que tiene que cambiar, que tiene que hacer, que tiene que resolver, que tiene que decidir qué hacer de la manera en la cual más comprometido se va a encontrar él. Entonces, ahí es donde está todo el circuito del modo de vivir de alguien que no va a salir jamás de donde está y de alguien que sí va a salir de donde está, porque ese que justamente está decidiendo que quiere él ser el que cambie, es el que se va hacia arriba. Solamente existe un modo de vivir, es uno. El otro es simplemente una historia alternativa que vos te contás para poder contentarte y de esa manera seguir viviendo en esa vida que no querés. Ese único modo es que vos seas el intérprete principal, que seas ese que se pone en el asiento del conductor todas las veces que puede y que además genera toda esa situación que más lo va a comprometer, que más va a tener que sacar sus dotes de manejo. ¿Por qué? Porque hay que resolver la situación es para resolverla y él mismo la genera. Dicho de otro modo, él mismo genera los problemas que él va a tener que resolver. Él mismo se levanta la vara para de esa manera tener que sacar sus capacidades de cómo hacerlo. Y hasta antes de ese momento ni sabía que las tenía. Ahí es donde está el crecimiento. El crecimiento es ese modo de ver y de actuar constante. Y eso es vivir la vida que querés. ¿De qué manera pensás usar este día? ¿De qué manera vas a usar tu último día? ¿De qué manera vas a vivir las últimas horas de tu vida? ¿De qué manera vas a usar el recurso más valioso y más limitado que tenés? Nadie puede elegir por vos cómo vas a utilizar tu tiempo. Nadie
puede, porque eso es justamente a lo que hace a tu vida. Es lo que define que esta es tu vida. Si eso que vos tenés que justamente utilizar del mejor modo, no lo estás utilizando del modo que hace que tu vida sea lo más pleno y lo que más querés vivir, significa que justamente no estás viviendo tu vida. Lo único que está en tus manos es cómo utilizás tu tiempo. Eso es lo que define todo y es por lo que se define el cómo vas a usar tu tiempo. Todo está encadenado, todo está unido y esas uniones son tus decisiones. Cada decisión que tomás es lo que muestra cómo verdaderamente decidís usar tu vida, tu tiempo, tus elecciones, tu imaginación, tu creatividad, todos tus recursos, todos los recursos que tenés disponible, todos son los que vos necesitas para poder construir la vida que querés.